Usted ve ahí en la imagen Oliver Wendell Holmes. Usted dirá, ¿quién es ese señor de 90 años? Este señor es uno de los jueces más reconocidos de Estados Unidos. Dice que hasta los 90 años estuvo ahí en los juzgados y fue un jurista estadounidense asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1902 a 1932. Fue presidente interino dentro de un tribunal reconocido por su larga carrera como abogado, la cual estudió en las mejores universidades de Harvard. También fue docente, especialista en temas de derecho, y fue honrado como uno de los jueces más influyentes en ese tiempo en el derecho. Y algo que me llama la atención es, vamos a ir viendo unas diapositivas, ahí también saludamos a los que están conectados también ahí por la virtualidad, que vamos a grabar este mensaje. El juez de la Corte Suprema de Justicia, escuche bien, de los Estados Unidos, se monta un tren, y cuando se monta un tren, no tenía el boleto en su mano. Entonces se puso triste, angustiado y bastante desconcertado, y el conductor del tren, tratando de consolarlo, se le acerca y le dice: señor Holmes, no se preocupe, usted sabemos quién es y sabemos que usted es una persona creíble, de testimonio, tranquilo, si no tiene el boleto a la mano no se preocupe. Pero el juez Holmes continuó con la misma frustración respondiendo: mi querido hombre, lo que pasa es que ese no es el problema. El problema es que necesito mi boleto para saber a dónde voy. Entonces, como este señor Holmes, todos en algún momento necesitamos saber a dónde queremos llegar. Y en esta noche yo quiero que usted sepa algo. ¿Usted tiene claro cuál es su meta y hasta dónde usted va al final de su vida? ¿Usted sabe a dónde se está dirigiendo? ¿Usted ha crecido en el camino del Señor y tiene claro que en el caminar de la vida creyente y cristiana, usted tiene claro a dónde se va, a dónde es su destino? Así como nosotros debemos entender que Dios tiene una voluntad, un propósito grande con cada uno de nosotros, y por eso hoy quiero hablarle un tema que Dios ha puesto en mi corazón y he estado estudiando, y se llama Hasta la Última Estación. Diga conmigo, hasta la última estación. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de montarse en un tren. En Europa es muy normal, es más barato hasta viajar por avión. O si usted de pronto ha tenido la oportunidad de montarse en un Transmilenio o en el metro en Medellín, y usted sabe que ellos van por estaciones. Usted sabe que ellos tienen una línea recta y van parando por estaciones. Usted de pronto dirá: no, yo no sé dónde voy, pero por lo menos la estación sé dónde me voy a quedar o dónde debo caminar y tomar otros alimentadores para ir a la dirección que necesito llegar. En el ministerio sucede lo mismo, hasta la última estación. Entonces vamos a leer bastantes versículos de la palabra del Señor, y quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Ahí también está, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. La primera estación se llama Gilgal. Vamos, diga conmigo, Gilgal. Y esa es la primera estación, la cual usted y yo es el punto de partida, donde comenzamos la vida cristiana. Y cuando vemos los lugares, las ciudades que están en la Biblia, tienen significados. Ahora, Gilgal significa o simboliza el comienzo para Israel, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud y es el lugar de un nuevo comienzo, donde usted comienza una vida espiritual. La ciudad de Gilgal para nosotros representa el lugar donde dejamos nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, y empezamos un nuevo nacimiento. Es el lugar donde nosotros obtenemos nuestra salvación. Cuando usted comienza los caminos del Señor y usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, usted sabe que por la gracia y la misericordia del Señor usted es salvo. Y la salvación es algo tan importante, pero también es el lugar donde moró Josué
en el capítulo 5, usted puede leerlo en su casa, es donde él comienza, escuche, a pelear contra los pueblos enemigos como líder, como guerrero de aquel tiempo, pero también Josué fue usado para sacar al pueblo de Dios de Egipto, que estaban esclavizados, y por eso dice que el oprobio el cual ellos eran sujetos. Ahora, la palabra del Señor dice en Josué capítulo 5, verso 9, y Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal es algo que debemos entender, familia, es que significa círculo de piedra. Y Josué fue usado en aquel tiempo para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. El problema es que el pueblo de Dios todavía seguía con mentalidad pobre, seguían quejándose, seguían renegando. Y a pesar de todas las cosas, Josué trató de que en Gilgal olvidaran todas las opresiones que el enemigo tenía con ellos. También Miqueas capítulo 7, verso 19 dice la palabra: y él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, escuche eso, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Diga conmigo: borrón y cuenta nueva. Nueva criatura somos, dígalo, en Cristo Jesús. Diga conmigo: el Señor no se acordará más de mi pasado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, Dios no quiere que te conformes solamente con la salvación, sino que sigas adelante. El problema de muchos es que creen que porque ya son salvos, ya, listo, voy a ir a la eternidad con el Señor cuando vaya a su presencia. Y nos conformamos con ser salvos. Y no queremos manifestar el reino de Dios en la tierra o el tiempo que Dios permita que usted y yo vivamos acá. Hay gente que dice: yo estoy esperando que Dios me llame ya a su presencia. Estoy esperando ya estar con Él en los años que el Señor me llame a su presencia. Y nos enfocamos solamente en la salvación. Nos enfocamos solamente en la eternidad y no disfrutamos de la presencia de Dios en estos tiempos. Por eso Gilgal es el sitio donde comienza el pueblo de Israel a entrar en las tierras prometidas. También podremos decir que de Gilgal es el territorio de los santuarios de Efraín, donde se hacían incluso sacrificios, donde el profeta Samuel en Gilgal traía sacrificios a Dios. Y entonces ahí es cuando empieza a ser usado por el Señor. Levante su mano y diga conmigo: Señor, en Gilgal apenas estoy aprendiendo, dígalo. En Gilgal apenas estoy avanzando en el nombre de Jesús. Diga a la persona que tiene al lado: en Gilgal es el nuevo comienzo para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, escuche algo. Yo estaba investigando un poquito más sobre Gilgal y yo quería decirles algo que en Gilgal me llamó la atención sobre la historia de Saúl. Porque en el rey Saúl, en Gilgal, es donde él nunca fue obediente a los mandatos que Dios le había dado. En Gilgal el Señor le dijo que tenía que hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en Gilgal él no obedeció el mandato de Dios y hizo cosas a medias. Donde el mismo profeta Samuel le dijo: tú no vas a poder seguir con esta dinastía porque no fuiste obediente al Señor. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 4 al 15. Cuando Dios le da la victoria a Saúl contra los filisteos, nos damos cuenta que el profeta le advirtió a Saúl: porque tú hacías obediencia a medias. En Gilgal David volvió de Transjordania después de una derrota de la rebelión de su propio hijo Absalón. Imagínate, su propio hijo se rebeló contra su propio padre, contra David. Y ahí vemos en la historia que después, cuando regresa David de Gilgal, vemos cómo se encuentra a los verdaderos leales que continuaron para seguir el reinado de la autoridad que Dios le había dado a David. En Gilgal también es cuando el profeta Elías y Eliseo salieron para su último viaje juntos. O sea que diga conmigo: Gilgal es el lugar del arrepentimiento.
¿Usted quiere seguir avanzando en la estación? ¿O se queda ahí? ¿Se queda en esa estación o avanza conmigo? Diga conmigo, avancemos. Segundo libro de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues ¿a dónde? ¿Dónde están los Beteles? ¿Dónde están los Beteles? Diga conmigo, aquí estoy. ¿Qué significa Beteles? Diga conmigo, casa de Dios. Significa casa de Dios, portal del cielo. Es la segunda estación. Siguiendo avanzando ahí en su vida espiritual, Betel tiene muchas cosas que encontramos en la Biblia. Y una de ellas, diga conmigo, lugar de decisiones. ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy? Escúcheme, para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. En Betel son decisiones. Que tengas que orar por sabiduría para tomar buenas decisiones y no orar para que tengas que después orar por las consecuencias que tienes que vivir por lo que has sembrado. Más de uno de ustedes está orando varios días esta semana en ayuno y están pidiéndole a Dios irse de Cúcuta. La pregunta ¿es la voluntad de Dios? Algunos quieren irse del país buscando estabilidad laboral. ¿Es la voluntad de Dios? No te vayas a frustrar, porque después tomarás decisiones que después te va a doler la cabeza. Porque mucha gente se ha ido buscando nuevos horizontes, pero no les ha ido bien. Una de las personas que se nos bautizó hace poco se fue a Estados Unidos buscando nuevos horizontes, pero a su hija la devolvieron. A veces cuando no hacemos las cosas bien legalmente, eso va a traer consecuencias. Así que tenemos que aprender a tomar decisiones sabias en todas las áreas de su vida, no solamente en lo empresarial, en lo ministerial, en los viajes, en lo laboral, en lo familiar. También tienes que tomar decisiones incluso dentro del tema de lo que tiene que hablar del matrimonio, porque de eso depende tu ministerio, o lo catapultas o lo destruyes. Hay gente que dice, no sé si todavía casarme con él o con ella. ¿Qué decisiones vas a tomar? Te pregunta el Señor en esta noche. Betel fue donde Abraham puso su tienda y tomó la decisión de vivir para Dios el resto de su vida. Génesis 12:8. Abraham formó su tienda y dijo, esto es casa de Dios. Abraham abría tabernáculos, lugares para Dios. Yo por eso quiero, las anfitriones y anfitrionas que están acá, les aplaudo, porque su casa es casa de Dios. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestras anfitrionas de los grupos bíblicos. Ustedes, anfitriones, son brazos extendidos para que el reino de Dios se siga manifestando. Tu casa es casa de Dios. Tu casa es portal del cielo. Tu casa es un lugar de oración. No lo contamines con pleitos, contiendas. No hagas que tu casa se vuelva una casa de pleito, de contienda y contriste al Espíritu Santo de Dios. No hagas cosas diferentes donde tú sabes que la palabra de Dios, eso es más que suficiente. A veces queremos buscar otras cosas y traemos anatemas que roban la bendición en nuestras casas y en nuestros hogares. Y por eso es que a veces no fluye la gloria de Dios como Él quiere hacerlo. Pero yo les felicito porque a pesar de las pruebas, a pesar de que la familia a veces se levanta, usted ha permanecido. Y su casa es un lugar de bendición. Pero no solamente la casa, también las empresas, los negocios. Abraham dice que una tienda la levantó para Dios. Un negocio, lo que usted tiene, lo que usted produce, lo que usted trabaje, también conságreselo a Dios. Por eso Salomón le dijo en el libro de Reyes, Señor, consagro esta casa, quiero que bendigas este lugar como lo hiciste con David mi padre. Y el Señor le dice, está bien, lo voy a hacer, siempre y cuando cumplas con los estatutos, decretos y mandamientos. Que estas tres cosas resumen obediencia. Si tú eres obediente y caminas en santidad, vas a ver que los cielos se van a abrir a tu favor y va a venir una unción fresca a esa casa o a esa empresa. Diga conmigo, la obediencia es necesaria.
Génesis 12:8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar, escuche, a Jehová, e invocó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es importante que busquemos más casas para Dios. ¿Cuántos saben que podemos lograr eso? Betel significa también un lugar de rendición. Hoy tienes que rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tus creencias, no es con lo que tú sabes, no es a tu manera o a tu propia opinión. No, ríndete a Dios. Es un lugar, Betel, de rendirte, decir: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, doblego mi voluntad a tu voluntad. También fue el lugar donde su nieto Jacob le dijo a Dios que le seguirá y le servirá. Y fue el lugar donde regresó para luchar contra el ángel del Señor y ser transformado de Jacob a Israel. Eso lo encuentra usted en Génesis 28, del 10 al 22, donde Jacob ya no quería que lo reconocieran como usurpador, ladrón, manipulador, engañador. Estaba cansado de eso y él lucha contra el ángel. Y por eso el ángel le cambia el nombre, le dice Israel, que significa príncipe. Y ahí podemos ver y entender que en Betel pasó esa lucha. Jacob peleó con el ángel. Es una guerra santa. Claro, no la vas a ganar. Vas a salir herido, pero tu espíritu va a salir fortalecido. Muchas veces tenemos que ser heridos, transformados, muchas cosas en nosotros para salir fortalecidos en el espíritu y salir con la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué podemos aprender entonces? Que aquí comienza nuestra vida espiritual de una manera poderosa. Todos, escúcheme, necesitamos una lucha poderosa con el Señor para morir nuestro orgullo, para doblegar nuestro ego, para que no sepas que son los privilegios o es que son los dones o los talentos que Dios ha puesto en tu vida. No, todo eso tenemos que traerlo y doblegarlo a la voluntad de Dios. Necesitamos ser quebrantados, doblegados. Necesitamos ser aplastada nuestra voluntad por esa naturaleza manipuladora muchas veces. Somos manipuladores muchas veces. Y eso tenemos que traerlo a la presencia del Señor. Diga conmigo: lugar de rendición. Pero dice Génesis 28, del 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hoy hay un aceite fresco para tu vida. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. ¿El diezmo apartaré para quién? Diga conmigo: el diezmo es entre Dios y yo. Deje de pensar qué hacen con ese dinero, porque más de uno de ustedes todavía les cuesta creer eso. Si la Biblia dice el diezmo, hágalo, no lo cuestione. ¿Qué hacen con el dinero que recogen los grupos? ¿Qué hacen con eso? Usted cumpla su parte y sea fiel con Dios, que lo demás Dios sabe qué hará con ese dinero. Más obras, más iglesias, más misioneros. Usted, si quiere ser bendecido y quiere ser prosperado, aprenda a ser fiel con Dios. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor está aquí hablando y le está diciendo: está bien, voy a bendecirte, pero el Jacob también le dice: de todo lo que tú me des, apartaré el diezmo para ti. Es una bendición para usted. El más beneficiado es usted. Así que no lo cuestione. Pero también tengo que decirle algo aquí. Muchos de ustedes no han sido prosperados porque tienen deudas que no han pagado. Y usted, cuando tiene deuda, se hace esclavo de la persona que le debe. Porque más de ustedes ha orado por el Señor: pero ¿por qué esa pobreza y esa escasez en mi vida? Porque usted no paga los compromisos que ha asumido. Que un sí sea un sí y un no sea un no. Que usted sea creíble. Si usted saca algo a crédito o financiado, comprométase y páguelo.
No es que no vuelvo a la iglesia para no encontrarme a ella o él porque me da pena y no tengo cómo pagar. Entonces, ¿para qué se puso a endeudarse? A veces tengo que decírtelo con mucho amor y respeto, pero Dios me lo habló así claro. Muchos de ustedes no son prosperados porque tienen deudas. Y lo más grave es cuando le debes a pagadiarios o le debes a gente pesada que te puede tocar tus finanzas. Y enemigo es el devorador que puede tocar tus finanzas por no ser sabio en tu mayordomía en las finanzas. Porque nos endeudamos por cosas que no son necesarias, no hay prioridades. Y eso la palabra nos advierte. Me gusta el silencio. Betel significa también un lugar donde mueren tus propios deseos. También fue el lugar donde el profeta Samuel oyó la voz de Dios por primera vez, en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Por primera vez en Betel, Samuel escuchó la voz de Dios. Y cuando estaba haciendo este mensaje, Dios me recordaba años atrás, en mis comienzos en el ministerio, cuando estaba tan hambriento, y soy de las personas que cuando la casa está sola, aprovecho. Ahora que estoy con mi esposa y con mi bebé, cuando se van, tengo la casa sola, me encierro, tengo tiempo para orar y ayunar, Señor. Porque no sé, eso es algo en mí, o sea, tengo momentos y yo no pienso en descansar, dormir, no, ya es tanta la pasión por Dios que tengo espacios y luego aprovecharlos. Y hace años atrás estaba orando mucho todo un día y le dije al Señor, Señor, no me voy de este lugar hasta que me visites, hasta que me hables. Vivía con mis padres. Y yo estaba orando con un televisor cuando estaba así metido, temblando, hablando en lenguas, estaba en mi cuento. ¡Pum! Se apagó el televisor, pero el DVD seguía funcionando. El Blu-ray, no me acuerdo qué era lo que había ahí. Y mis padres no estaban, entonces yo abrí y la puerta estaba medio abierta, como cuando alguien entra a mi habitación. Entonces me llamó la atención y me asusté. Porque uno dice, uy, ojalá Dios se manifestara, llegara y ¡pum! Llegue Dios, usted, uy. O un ángel se le aparezca y usted, uy, Dios mío, no estamos preparados para lo espiritual, ¿no? Y claro, vi la puerta medio abierta, se me apagó el televisor, pensé que se había ido la luz. Papá, mamá, ¿me están asustando o qué? Papá, mamá, no había nadie. Cierro la puerta, voy a prender el televisor y empiezo a escuchar una voz audible. Juan. ¡Ja! Mi corazón se me aceleró, empecé a temblar, dije, estoy loco, alguien me está hablando a mi oído. Segunda vez, Juan. Agarré el celular, llamé a un pastor, no, siento que alguien me está hablando, ¿quién será que me está hablando? Estoy asustado, claro, era muy nuevo en la casa del Señor. Y la tercera vez por mi nombre, Juan. Y ese día entendí que era Dios que me estaba hablando, pasa que no estaba preparado. Fue una experiencia que marcó mi vida, que hasta el día de hoy no la he vuelto a escuchar, la voz audible. Una cosa es cuando Dios te habla al espíritu, o te habla al sentir, o te habla a través de sueños, de visiones. Me habló, fue a mi oído, Juan, 3 veces. Y así fue como Dios le habló a Samuel. Samuel, y así Dios te va a hablar a ti también en el nombre de Jesús. Pero diga conmigo, hay que estar preparados. Diga, nada de nervios. Amén. Porque a veces anhelamos cosas, experiencias sobrenaturales, pero tenemos que estar preparados. Tanto Ana como Samuel declinaron sus sentimientos filiales por agradar al Señor y el resultado no se hizo esperar. Ahora, primer libro de Samuel 3 del 19 al 20 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer tierra a ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Diga conmigo, Señor, yo soy un profeta. Activa mis dones en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Señor, hoy entiendo que tienes cosas grandes para mi vida. Consagro mi vida y declaro que vienen nuevos tiempos y experiencias a mi vida. Amén. Ahora la pregunta es, ¿seguimos o nos quedamos? Pero también debemos saber algo antes de avanzar. También Betel fue el lugar donde Saúl rechazó la palabra de Dios y lo perdió todo, incluso hasta su propio reino. Eso pasó en Betel. Algunos que llegan a Betel, escuche, triunfan poderosamente,
mientras que otros fracasan. Ese es el problema del ministerio. Unos comienzan, unos terminan y otros ya no están. Usted sabía que el éxito en el ministerio es perseverancia. Porque de lo que llevo en el ministerio 16 años, muchos se han quedado en las estaciones, se han bajado del tren, pero yo continúo. Se van unos, pero vienen otros. Pero la obra de Dios no se detiene. Nadie es indispensable. Si uno no quiso ir el llamado, Dios llamará a otro. Qué triste, no debería ser así. Pero muchas veces nos quedamos y nos bajamos en esa estación y no avanzamos en las cosas de Dios. Y no perseveramos. Y permitimos que las pruebas, los desiertos, las dificultades nos desanimen. Nos apartamos y ya no estamos en los caminos del Señor. En este punto de viaje puedes decidir quedarte en Betel o quizá volver a la mediocridad de Gilgal, que es donde apenas están los bebés espirituales, tu comienzo, o recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Avanzamos o nos quedamos? ¿Vamos hasta la última estación? Segunda de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? Va conmigo en la lectura. ¿A dónde me ha enviado? Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no dejaré. Y vinieron pues ¿a dónde? ¿Cuál es la tercera estación? ¿Cuál es la primera? Diga, se lo perdieron. Se quedaron en Gilgal muchos. Allá ellos. Les insistí, les dije, lo invité a la vigilia, le invité al grupo, le rogué, no quiso, pues yo avanzo, usted verá, es el que pierde. Seguimos avanzando ¿a dónde? Betel, casa de Dios. Seguimos ahí sirviéndole a Dios con fuerza, pero muchos también se quedan ahí. No, qué difícil el ministerio. No, esto es muy complicado, esto no es para mí. Y se bajan. Pero nosotros seguimos avanzando a Jericó. ¿Qué es Jericó? Jericó es el lugar de acción. Jericó es el lugar donde usted pone la fe en acción. Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Este camino llamado Jericó para mí es el lugar de guerra espiritual. ¿Cuántos guerreros hay acá? Dígale de lado, usted es un guerrero, dígale. Dígale, usted es una guerrera, dígale. Ahora, escúcheme bien. En esta tercera estación hay que hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en las afueras de Jericó fue donde Jesús se enfrentó ¿a quién? A Satanás cuando fue tentado después de ¿cuánto ayunar? 40 días y 40. Ahí fue tentado Jesús. ¿Y cómo pudo defenderse Jesús del enemigo? Con la palabra. Pero tuvo que hacer guerra espiritual. Jericó es donde los muros cayeron en los tiempos de Josué. Cuando tú llegas a Jericó, escúchame, Satanás se opondrá y atacará tus finanzas, atacará tu cuerpo físico, tu salud, atacará tu mente, porque hay gente que no tiene sanidad mental o mente sana, y atacará tu familia y tu iglesia y hasta tu ministerio. Aquí es para los guerreros y los valientes que dan la milla extra. También de Jericó nacen los verdaderos adoradores. ¿Cuántos adoradores hay acá en esta noche? Los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Ahora, hay otro personaje que también quiero que usted lo vea en la siguiente diapositiva. Karl Borberg de Monstera, de Suecia. ¿Sabe quién es él? Él es sueco y es una de las personas donde hizo más de 60 poemas e himnos muy famosos. 2 canciones muy conocidas. No sé si usted se acuerda de ella. ¿Cuán grande es Él? ¿La ha escuchado? Él es el autor. Dice que esa canción traspasó fronteras. Y este personaje me llama mucho la atención porque podemos ver que de él sucede algo grande, que salen canciones e himnos que hacen que las personas conozcan de Dios. Y este personaje, Karl Borberg, dice que sus poemas, sus himnos, eran cantados no solamente en Suecia, sino en muchos lugares del mundo. Ahora,
la historia dice que era un hijo de carpintero. Y a los 19 años conoció del Señor. Después, imagínate, conoció del Señor y de una empezó a estudiar teología en una escuela bíblica. Y empezó a estudiar y a prepararse. Y ahí el Señor empezó a darle cánticos y poemas, himnos. Y ahí está la canción de cuán grande es Él. ¿Cuántos saben que Dios es grande? ¿Qué legado estás dejando? Cuando tú ya no estés, ¿qué dejarás que marcará la diferencia en alguien? ¿Una canción? ¿Una alma? ¿Un legado? ¿Una familia para Cristo? ¿Tus propios hijos? Cuando ya no estemos aquí en esta tierra, ¿qué dejaremos para que nos reconozcan? Porque estos personajes ya no están, pero han sido de impacto para el mundo. La verdadera fidelidad será probada cuando se quiten los privilegios. Escuche. Es el lugar, Jericó, donde tendrás que luchar contra demonios, contra poderes del infierno y contra tinieblas. Pero también es donde tendrás que encontrar al Señor de señores y al Rey de reyes en el nombre de Jesús. Puedes estar seguro que cuando tú decidas sacrificar tu yo y seguir a Dios, el diablo te va a presentar, se va a oponer a tu crecimiento, pero Jesús, el abogado, estará ahí para ayudarte, porque mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así el diablo se levante, así se levante lo que tenga que levantarse, nosotros vamos a permanecer, porque claro, el enemigo no está contento. ¿Usted cree que está contento con lo que estamos haciendo? Claro que no. Pero tenemos que capacitarnos en la guerra espiritual. Y Jesús en el desierto se le presentó un ángel para fortalecer. Diga a la persona que tiene a su lado, hay ángeles que te van a fortalecer. Y te van a ayudar en la lucha que estás teniendo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6. Voy avanzando. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Qué podemos saber también un poquito antes de pasar a la cuarta y última estación de Jericó? Que Jericó se halla en la parte inferior de la cuesta que conduce en la montaña de la meseta de Judá. Era la ciudad conocida como la ciudad de las palmeras. Jericó, la primera mención en la escritura, lo vemos cuando habla sobre el ministerio de Eliseo. También se dice que de ahí salieron comunidad de profetas, hombres ungidos. Por ejemplo, salió Elías y salió Eliseo. En Jericó Elías fue arrebatado y ahí fue atravesado Jericó para pedir la doble porción. En Jericó fueron puestos en libertad los hombres de Judá que habían sido hechos prisioneros por el ejército de Peca del rey de Israel en Segunda de Crónicas 28:15. En Jericó también pasó la parábola del buen samaritano. Ahí está en Jericó. ¿Te has escuchado y has leído esa historia? La parábola del buen samaritano que va de camino de Jerusalén ¿a dónde? Diga conmigo, a Jericó. ¿Qué podemos encontrar también de Jericó? La sanidad del ciego Bartimeo sucedió en Jericó. También vivía Zaqueo, vivía en Jericó. Cuando Jesús lo llama para hospedarse en su casa y darle la salvación, Zaqueo moraba en Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas y habitadas del mundo y en la ciudad de la muralla protectora más antigua de la Biblia. O sea que Jericó es cuando hay protección también para ti y toda tu familia. La pregunta es, ¿nos quedamos en Jericó o avanzamos a la última estación? ¿Quién se queda? Parada, no, avancemos. Amén. Y la cuarta y última estación se llama Jordán. ¿Cómo se llama? Algunos se quedaron ¿dónde? Vamos a meterle fuerza, ¿dónde se quedaron? Otros se quedaron ¿dónde? Otros se quedaron en Jericó. Pero usted y yo seguimos al Jordán. Eliseo le dijo, ni lo pienses, de aquí no sales sin mí. Donde tú vayas, yo iré. Yo creo que Eliseo había llegado muy lejos como para regresar y él prefirió seguir adelante. Usted no tiene que mirar hacia atrás. Lo que pasó, pasó. Deje eso atrás. Usted avance. Coloque su mirada hacia adelante. No piense atrás lo que se quedaron. Usted siga avanzando en las cosas del Señor. Lucas 9:6-2.
Y Jesús le dijo, mire, este versículo es poderoso. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fuerte, ¿no? Toda persona que deja tirado el ministerio, toda persona que se sale de la cobertura de Dios, de la iglesia, toda persona que regresa al mundo no es apto para estar en el reino de Dios. Personas de doble ánimo, personas que no terminan lo que empezaron. Si usted quiere estudiar seminario bíblico, termine lo que empezó. Si usted quiere que su grupo crezca, métale fuerza. Si usted quiere crecer en Dios, ayune, ore, pero no tiene tiempo para regresar. Porque si usted mira hacia atrás, usted no es apto para estar en el reino de Dios. Lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué sucede entonces en el Jordán? Pregúnteme, pastor, ¿qué sucede en el Jordán? Dios abre tus ojos y recibes vista espiritual. Dios va a abrir hoy ojos espirituales en el nombre de Jesús. Y los que están ahí también por la virtualidad, Dios abre los ojos espirituales. Diga amén. Visiones, sueños. Dios te va a mostrar cosas de qué está operando en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Hay una guerra espiritual. Fue en el Jordán donde Juan el Bautista vio descender al Espíritu Santo como una paloma. ¿Eso sucedió dónde? En el Jordán. En el Jordán fue donde se abrieron los cielos a favor del pueblo de Dios. Y en el Jordán fue donde Jesús se bautizó y comenzó su ministerio. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a Israel, sería bueno ir a Jordán, ¿no? Recordar donde Jesús se bautizó. El Jordán es el lugar donde comienzas a ver más allá de lo natural y el reino sobrenatural. Es el lugar donde Eliseo recibió la doble unción. ¿Cuántos quieren recibir la doble unción esta noche? La doble porción, usted va a recibirlo. Segunda de Reyes 2, 8 al 14. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre ¿quién? Sobre mí. Aquí hago un paréntesis. Elías derrotó más de 800 falsos profetas de Jezabel. Al día siguiente Jezabel le da una amenaza y le dice: necesito que lo maten. Se esconde en la cueva. 2 veces va el ángel y lo visita. ¿Qué haces ahí, Elías? Sal. Y Elías no quería salir, tenía miedo. Uno creería que iba a empezar un tremendo avivamiento, pero Elías entró en la desilusión, en la desesperanza y en la depresión. Y Elías le dice al ángel: come, bebe, duerme. Cuando usted ve a alguien en depresión, en tristeza, dígale: coma harto, beba harto y duerma, descanse si está muy exhausto y cansado. 2 veces Elías hace esa cara a cara con el ángel de Dios. Pero ya analizando la palabra, Elías le dijo: ya, Señor, lléveme. Yo ya no quiero vivir más, ya hice lo que tenía que hacer. Elías estaba pensando en una funeraria y Elías fue arrebatado por un torbellino. A veces nosotros tenemos una mente tan pequeña para entender un Dios grande. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Levántate, que te queda mucho camino todavía. Ustedes, familia, creen que han logrado mucho. Poquito lo que han logrado, lo que nos falta es muchísimo. Camino largo nos resta y Dios nos va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Así que si aplaude al Señor, si usted lo va a hacer. Usted cree que ha logrado mucho y no ha logrado nada. Elías le dijo: papito, usted levántese que nos falta mucho por hacer. Y usted va a ser arrebatado, más bien déle esa doble porción a Eliseo, que úngeme al profeta, al sucesor suyo. Y él pensando en una funeraria. Y no había funeraria porque el cuerpo fue. Tremendo eso, ¿no? Se lo llevó. Y Eliseo veía: Elías, Elías, el manto, mándame el manto. Yo me imagino ahorita en la eternidad, Elías debe ser unos fuertes, ¿no? Profetas al ladito del Señor, ¿no? Arrebatado, no murió. Tremendo, ¿no? La Biblia es tremenda, ¿no? La Biblia, me deleito leyendo la palabra. Cuando habían, digamos, versículo 10, y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no,
No, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y habiendo de aquí un carro de fuego, mírenlo, con caballo de fuego apartó a los dos. ¡Pum! Elías para un lado. ¡Pum! Eliseo para otro. ¿Y Elías subió en qué? ¿En qué subió al cielo? Se lo llevó el Señor. Duro, ¿no? Para Eliseo. Ay, se me fue mi mentor. Verso 12. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel. Su gente da caballo, nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó ¿qué? Las aguas. Verso 14. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. ¿Y pasó quién? Eliseo. Eliseo le pidió una doble porción de la unción que posaba sobre Elías. Mire este estudio que hice. ¿Cuántos milagros hizo Elías? ¿Cuántos? 7. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo en vida? 13. Y uno muerto. El féretro, al caer en la tumba de Elías, cobró vida y se completó el número 14. Jordán significa descendencia. Usted va a tener descendencia de hijos espirituales y sucesores. Pero los que están pidiendo por un hijo natural, Dios te lo va a dar en el nombre de Jesús. Porque dice que tendrás descendencia. Jordán es la corriente más agua y más importante de Palestina. Jordán dice que mide más de 167 kilómetros. Es el único río del mundo cuyo curso se halla en la mayor parte de su longitud por debajo del nivel del mar. Fue el escenario de grandes hechos históricos, donde salió corriendo David cuando estaba persiguiendo a Absalón y pudo recobrar o reorganizar su reino. Aquí también vemos que Naamán, ¿dónde fue sanado? Naamán, ¿quién era? Que tenía ¿qué? Lepra. ¿Y él se sanó dónde? En el Jordán. Y en la actualidad constituye la frontera entre Israel y Jordania. Conclusión, para que oremos y ministremos. ¿Cuántas estaciones son? Siguiente. Diga conmigo: Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Espero que nunca se olviden de esta palabra. Gilgal significa, siguiente, arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Betel significa ¿qué? Lugar de decisiones, rendición, sujeción y morir a mis propios deseos. Jericó, lugar de acción donde es probada mi fe. Y Jordán, se abren los cielos y se recibe vista espiritual y la doble unción. ¿Cuánto queremos la doble unción? ¿Cuánto queremos ir hasta la última estación? Cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos has hablado y queremos estar en el Jordán. Hoy nos preparamos para recibir esa doble unción, vista espiritual, y los cielos se abren a favor de mi vida. Hoy te reconozco como el dueño de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y mis errores. Quiero avanzar, no quiero quedarme en Gilgal. Quiero avanzar en Betel. Quiero avanzar en Jericó y quedarme en el Jordán. Porque en el Jordán es donde hubo un ministerio poderoso. Y sabemos, Señor, que tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Por eso, Dios, una doble porción lo anhelamos. Milagros doble, unción doble, liberación, unción de guerra doble. Padre, algo grande queremos en este precioso momento, porque tú harás cosas grandes en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, diga conmigo, amén.